Buenas tardes. Martes 30 de julio del 2024, 3 y 7 de la tarde. Vamos a continuar con esta sesión de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 32-2019-7. A través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chiclo Isoria, llevará a cabo la tercera sesión de la audiencia preliminar de control de acusación requerido por la Fiscalía Suprema, como dije, en el expediente 32-2019-7, proceso seguido contra doña Irma Flores Estrella Cama y otros por los delitos contra la administración pública, tráfico de influencias agravado y otros. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo. Los concurrentes a la presente diligencia por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo Provisional Transitoria, Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Procuraduría Pública. Está el doctor Concha Pimentel presente, está en representación de la doctora Bengoa. Ya, que se acredite. Doctor Concha, ¿me escucha? Voy a ir avanzando mientras lo contacta, ¿sí? Por la defensa de la señora Estrella Cama. Sí, doctor, buenas tardes y demás presentes. Abogado Ronald Ancoyocle, defensa técnica de la doctora Irma Flores Estrella Cama, con demás generales que ya obran en autos. Muchas gracias. La defensa del señor Mandriotti. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810 y demás datos consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Defensa del señor León. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes a los presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257, señor juez. Gracias. ¿Hay defensa pública, Cristian? No, doctor. Ya. ¿Ya contactaste con el procurador? No, doctor, no tengo la información de su número, solo me estoy contactando con la doctora Bengoa en estos momentos. Ya. A ver Ok. qué me responde. Doctor Estrella, ¿quiere acreditarse? Por favor. Señor juez, buenas tardes. Abogado de la Procuraduría. Ya. Un minuto, doctor Concha, se va a acreditar la doctora Estrella. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor juez. Igualmente con las personas presentes en este acto. Sí, me presento. Soy Irma Flores Estrella Cama con mi DNI 080-78043, domicilio calle Piura 783. Gracias. Doctor Concha, tiene el uso de la palabra para acreditarse. Muy buenas tardes. Por la defensa del Estado, el abogado José Humberto Concha Pimentel, con registro CAL 55161 y los demás datos ya consignados en autos de la Procuraduría, en esta oportunidad en apoyo de la doctora Berta Bengoa. Muchas gracias. Gracias. Para esta sesión quedamos en evaluar la observación que se había hecho la Fiscalía respecto de la reparación civil. Estoy revisando la absolución de las observaciones y veo que en los hechos 1 y 2, si ustedes tienen a la mano también, se corrió traslado a todos. Doctora Cuba. Señor, disculpe, creo que hubo un problema del retorno. No escuché la pregunta.
Estamos revisando la absolución, la observación formal hecha a la Procuraduría sobre la reparación civil. Sí, conforme, señor. Ya, el 19 de julio la Procuraduría ha remitido un escrito absolviendo esta observación. Y si usted se verifica en el hecho 1 y en el hecho 2, se está incluyendo al señor Walter Benigno Ríos Montalvo como autor del delito de tráfico de influencias agravado, en el hecho 1 y en el hecho 2. Doctor Concha, pero el señor Ríos Montalvo no está acusado en el requerimiento fiscal. A ver, doctor, según lo que yo tengo aquí registrado, es que mediante resolución 10 del 15 de julio del año 2024, su despacho advirtió que, entre otras, esta Procuraduría, ¿no?, solicitó una reparación civil de 200.000 soles, Sí, ¿cierto? sí, No obstante, se trata de 3 hechos. sí, Entonces, hecho 1, hecho 2 y hecho 3. correcto. En el hecho 1, acá tengo entendido que están acusados el señor Mandriotti Castro y León Montenegro. Sí, correcto, correcto. Luego, no participando en la acusada Estrella Cama. Mientras que en el hecho 3 están los acusados Estrella Cama y Mandriotti Castro. Correcto. Los acusados, más no están el acusado de León Montenegro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es lo que se debe subsanar, ¿no? Nos señalaron, es resolviendo cuando nos han devuelto el requerimiento de la pretensión civil, ¿no? Es que nosotros pasamos a resolver de la siguiente manera, ¿no? Se debe precisar que en el hecho 3 contiene 2 delitos independientes, cohecho Sí, pasivo específico. en el hecho 3 no hay ningún problema. El Ya, problema es en el hecho 1 en el hecho 1 o Sí. 2. Y 2, en los 2. Ya, correcto. En el hecho 1 están 2, el señor Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro. Correcto. Tráfico de influencias agravado. Sí, pero Ya, ustedes en el uno en cuadro- calidad de instigador y el otro en calidad de cómplice primario, por lo cual hemos pedido 50.000 soles en forma solidaria. Sí, pero ustedes me han En remitido, el hecho, doctor, perdón, ustedes me han remitido, de repente estamos viendo documentos distintos, pero ustedes me han remitido Correcto. un documento el día 19 de julio. ya, Si usted se fija, es un escrito donde en la segunda página me dicen, no sé si tienen Ya. el mismo documento, doctora Cuba, ustedes también Sí. ya, dice, por el hecho 1, referido a la solicitud y recepción de donativos consistentes en trofeos deportivos por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo, Dante José Mandriotti Castro. Delito, tráfico de influencias. Número 1, 2, 3, investigados, Walter Benigno Ríos Montalvo, Dante José Mandriotti Castro, Víctor Maximiliano León Montenegro. Calidad de autor, instigador, cómplice primario, monto por daño patrimonial, extrapatrimonial, 50.000, forma de pago solidario. Y lo mismo está en el hecho 2. O sea, ustedes están incluyendo al señor Ríos Montalvo, que no está acusado. Usted mismo... parece que ahí, yo Ha habido un entiendo error. que ahí ha habido un error material, toda vez que si usted se fija en el cuadro que está a continuación, ahí solamente están el señor Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro, por tráfico de influencias, uno como instigador, el otro como cómplice primario, Sí. y se está solicitando una reparación civil de 50.000 soles de forma solidaria. Ese es en Por otro lo cual, que está después, ¿no? Ese es en el que está después. Claro, por lo cual en Tiene que este absuelven acto las observaciones. solicito que se tenga en cuenta que parece que ha habido un error material. Ya, en todo caso, Sobre entonces, el hecho 1, para todos los igual efectos, también sobre el hecho... perdón, para todos los efectos, entonces, el cuadro que sirve, perdón, Sí, que se conecte ya. Un ratito, discúlpeme, un ratito. Discúlpeme. Ya, ahora sí, doctor, discúlpeme. para todos los efectos, entonces, el cuadro que sirve, lo correcto, no es el que está, es el que está adjunto en un cargo de ingreso, que es el mismo 2001-2024. No, hay dos cargos, uno que es 1974 y otro que es 2024. Uno del 22 de julio y otro del 19 de julio. Tengo dos suyos. A ver, Ya, yo tengo acá uno que del 19 de julio, pero yo supongo que el del 24, no sé si lo habrán corregido
o no, pero, Sí, pero el doctor, del- como el del lo 20 voy a el del repetir, el del 22 es el corregido. A ver, un minuto que voy Ya. a ver mi sistema, ¿ya? Sí, muy, en el muy amable 22 doctor, muchas gracias. está bien. O sea, hay dos cuadros y acá los han ingresado como si fueran una copia, pero no, son dos distintos, porque uno es con ingreso 19/74/2024 y otro es con ingreso 2001/2024. Uno es del 22 de julio del 24 y otro es del 19 de julio del 24. En ese del 19 de julio está el error de incluir al señor Ríos. Y en el del 22 está como usted está señalando. Correcto, doctor, muchísimas gracias por, Ya, entonces el correcto. me disculpará, ¿no? 22. ¿Ese también lo tiene? Correcto, doctor. ¿Ese también lo tiene en las partes? Ya, este no sirve. Sí, señor. En todo caso, entonces, el que se está validando Es el es del día 22 de julio. el ingresado el 22 de julio a las 15:14:41. Es 15:14:45 tengo acá. No sé, es el mismo hora. Sí, horas 4:41. Claro, lo que pasa es que ingresa a la mesa de partes, luego va pasando por el sistema y ahí va variando la hora. Pero sí es a las 15:14:45 del 22 de julio del 24 con número 2001-2024. Ese es el válido. De acuerdo, sí, señor. Entonces, validamos esa información. Porque ahí sí está correcto. Ahí está hecho 1 y hecho 2, se incluye solo al señor Mandriotti y al señor León Montenegro, y en el hecho 3 a la señora Estrella Cama y al señor Mandriotti Castro. Ese es el correcto. Ese es el que sigue. Entonces, en ese sentido se va a tener la corrección de la observación. Listo, salvada la observación a la Procuraduría. Tenemos excepciones de improcedencia de acción por parte de la defensa de la señora Estrella y del señor León Montenegro y también de prescripción. Doctora Cuba, ¿prefiere oír usted las dos excepciones? Sí, por favor, señor juez, si fuera tan amable, gracias. Ya. Entonces, vamos a escuchar primero a la defensa de la doctora Estrella Cama. Doctor Franco. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo necesita para escuchar la excepción? La de improcedencia de acción. Sí, un aproximado de 20 minutos, señor magistrado. Ok, tiene los 20 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, para poder proyectar pantalla, por favor. Ok, ahí le autorizamos. Ya, doctor, ya tiene la presentación. Sí, señor magistrado, muchas gracias. ¿Me confirma, por favor, si es que sí pasa las diapositivas? Sí, sí está pasando. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. En atención a la excepción en su debida oportunidad deducida por esta defensa, vamos a proceder a realizar la oralización respectiva. La imputación específica, señor magistrado, contra mi patrocinada es la siguiente. Se le imputa en su calidad de jueza superior titular de la Primera Sala Superior Civil, entonces de la Corte Superior de Justicia del Callao, supuestamente haber solicitado como donativo al señor Dante José Mandriotti un paseo en yate. Concretamente, esa es la imputación, por eso es que incluso si revisamos el último escrito que ha sido subsanado por la Procuraduría, simple y llanamente se resume en respecto a la solicitud de paseo en yate de parte de Irma Estrella Cama. A cambio, supuestamente, de favorecer a la empresa pesquera Capricornio S.A., cuyo representante legal era el señor Giovanni Néstor Mandriotti Castro, en el expediente 657-2008, que se encontraba bajo su conocimiento y competencia como jueza superior de la referida sala. Esos son los hechos, señor magistrado, concretamente, que son objeto de imputación.
El tipo penal que ha sido configurado y subsumido para tal hecho ha sido el tipo de cohecho pasivo específico, es decir, que supuestamente mi patrocinada, en calidad de autora, habría solicitado algún tipo de dádiva para ejercer su función respectiva. Para esto, señor magistrado, es importante tener en cuenta 3 aspectos esenciales dentro de la línea de tiempo antes de ingresar propiamente al análisis jurídico que es propio de la excepción de improcedencia de acción. En principio, lo más importante, señor magistrado, es determinar o identificar que precisamente el 5 de diciembre del año 2017 fue la fecha, el 5 de diciembre del año 2017 fue la fecha en que se realizó la vista de la causa respecto a esta resolución que supuestamente buscaba favorecimiento de parte de mi patrocinado. Otro aspecto u otra fecha importante es considerar que el 5 de enero del año 2018, es decir, aproximadamente un mes después, existe conversaciones de parte de los señores León Montenegro y el señor Dante Mandriotti, justamente para poder verificar algunos aspectos, como por ejemplo, el 5 de enero del año 2018, en una primera comunicación a las 12:06 de la tarde, en la conversación, lo que el señor Dante Mandriotti le expresa al señor León es: miró el expediente y todavía no han definido, están esperando. Y es importante circunscribir este diálogo o sobre qué se está realizando. Supuestamente se habría reunido el señor Dante Mandriotti con mi patrocinada en el Poder Judicial. Y para esto, además, Fiscalía lo que ha presentado es una ubicación geológica donde supuestamente se configuraría que efectivamente sí existió esta reunión. Mi patrocinada durante toda la investigación, señor magistrado, ha sido no solamente ha guardado toda la verdad en todos estos hechos durante la investigación, sino además guarda coherencia absolutamente en todo lo que ha señalado. Es decir, mi patrocinada nunca ha negado efectivamente este encuentro con el señor Dante Mandriotti. Pero lo que siempre se ha señalado, se ha aclarado, es que efectivamente hubo un saludo de cordialidad, pues el señor Dante Mandriotti efectivamente era una persona conocida, una persona que incluso posteriormente asume el gobierno regional en el Callao. Y que lo que existió fue un saludo cordial. Y esto es lo que ha dicho mi patrocinada durante toda la investigación de forma unánime, uniforme, sin contradicción alguna. Es decir, este supuesto encuentro es un hecho no negado. Pero lo que sí guarda relevancia, señor magistrado, es que supuestamente entre los señores León Montenegro, Dante Mandriotti y demás, pues estaría existiendo o habría existido un intento de llegada con los magistrados a efectos de obtener una resolución favorable en esta apelación que se venía tramitando. Digo supuestamente porque es la tesis de la Fiscalía, valga la aclaración. En ese contexto, cuando el señor León habla con el señor Dante Mandriotti y Dante Mandriotti, quien supuestamente se reunió con mi patrocinada, repito, hecho no negado, a las 12:06, ¿qué le comunica? Le dice, miró el expediente y todavía no han definido, están esperando. Esta primera comunicación, señor magistrado, de las que guardan pertinencia con mi patrocinada, es muy importante porque el 5 de enero del año 2018, mi patrocinada no tenía el expediente físicamente. Este expediente se encontraba en el despacho del ponente y así ha sido ratificado por quien elaboró la ponencia, por el ponente propiamente. En general, es un hecho no negado. Por lo que esta afirmación, miró el expediente, evidentemente es una falsedad. A las 14:16, aproximadamente 2 horas después, en otra comunicación del mismo día entre el señor León y Dante Mandriotti, le refiere, estoy hablando con Irma, me dijo lo del yate,
pero es aparte. Y justamente en esta comunicación es donde sale esto que configura la imputación de parte de la Fiscalía. Sin embargo, ahí hablan ya de esta afirmación. Le hubieras dicho que le pida a Saúl el expediente. Me dijo que lo va a ver, señala. Es decir, incluso estas conversaciones entre estos dos señores es absolutamente contradictorio, porque como bien señalé, mi patrocinada no tenía el expediente físicamente. Uno, es cierto que era presidenta de la sala, pero el ponente o la ponente no era ella, y además, una vez que se hizo la votación en mayoría, hubo un voto singular de parte de la magistrada integrante de la sala, la doctora Madeleine Ildefonso. ¿Cómo quedó la votación? 2 a favor de la nulidad de la resolución, de la sentencia venida en grado, y 1 venido en sede o, en todo caso, confirmando la sentencia en primera instancia. Ese fue el resultado de la votación final. ¿Qué es lo que les favorecía a estos señores obtener de parte de esta sentencia? La confirmación o la confirmatoria de esa resolución. ¿Fue obtenido ese resultado? No, señor magistrado. 2 a favor de la nulidad, donde se incluye mi patrocinada junto al ponente, y un voto singular de parte de la magistrada Madeleine Ildefonso. No estoy diciendo, o no quiero decir, o no quiero señalar que se pretende entender que en todo caso sí hablaron con la magistrada. Se me entienda claro, por favor. Simplemente esto lo que hace es verificar o demostrar la independencia al momento de tomar la decisión respecto a esta sentencia que buscaba una confirmatoria en sede de apelación. Ahora bien, hay un hecho relevante también dentro de esta línea de tiempo. Y es que, como señalaba, la sentencia se emite el 23 de marzo del 2018. ¿Cuándo se llevó a cabo la vista de la causa? En diciembre del año 2017. Pasaron aproximadamente 3 meses y medio para la emisión de la sentencia. Y esto es importante aclarar porque Fiscalía desliza, no obstante en la imputación concreta no hace expresa mención, sin embargo lo voy a descargar a efectos de que también su despacho tenga muy claro todos los argumentos de defensa. La demora aparente en la emisión de esta sentencia, no obstante que quienes sabemos que es parte del litigio, la demora de la emisión de sentencias mucho más en sedes de apelación, y esto evidentemente por causas o razones de carga procesal. Pero en todo caso, si hacemos solo una operación de línea de tiempo, la vista de la causa fue el 5 de diciembre del año 2017. En enero se aperturó el año judicial, febrero vino las vacaciones y en marzo recién se estaban incorporando actividades y tenían que ir despachando con todos los asuntos judiciales. Es decir, Fiscalía en algún momento deslizó incluso en su argumentación de que esta demora reflejaría este pedido o este acto de corrupción de parte de mi patrocinante que, como bien vengo aclarando, no guarda ningún tipo de correspondencia. En este correlato, señor magistrado, de llamadas que tienen estas personas, hay un hecho relevante y es también una llamada del año o del 2 de abril del año 2018. Es decir, aproximadamente semana y media después de la emisión de la sentencia de haberse declarado la nulidad, otra vez hablan los señores León y Dante Mandriotti. ¿Qué es lo que se expresa en esta conversación? Dice, si ya había hablado con Irma, dice que ha salido en contra de la sentencia de Giovanni. Siguen con las conversaciones, dice, había dicho que no había problema para que la subsane, nulidad es para arreglar. Es decir, están tratando de justificar, pero lo más importante es que hace un momento señalé, lo que buscaban ellos era la confirmatoria de la sentencia. Por eso es que en esta conversación expresamente se dice
dice que ha salido en contra de la sentencia de Giovanni. Es decir, y es cierto además que para los abogados una lectura de una nulidad o una confirmatoria podría tener muchas miradas, lo cierto es que a partir de esta llamada de los mismos interlocutores se puede verificar cuál era el objetivo. El objetivo era la confirmatoria, no una nulidad. En todo caso, señor magistrado, en la línea de tiempo, en resumidas cuentas, lo que tenemos es el 5 de diciembre del año 2017 se lleva a cabo la vista de la causa. El 5 de enero del año 2018 existe este encuentro entre el señor Dante Mandriotti y mi patrocinado. Solamente hubo una reunión ni siquiera una reunión o conversación, un saludo de mera cordialidad, porque tampoco es que haya existido una entrevista porque el señor no era parte de litigio alguno. El 23 de marzo del 2018 se emite la sentencia y el 2 de abril del 2018 se confirma que efectivamente este resultado es perjudicial para los intereses de estos señores y el 5 de enero del año 2018 se puede expresar de las mismas conversaciones que efectivamente ellos hablan de, por ejemplo, que mi patrocinada había visto el expediente cuando señalé por propia declaración del ponente, de la especialista que elaboró el borrador de la ponencia, entre otras declaraciones, que efectivamente durante ese tiempo, enero del año 2018, el expediente no se encontraba en el despacho de la presidenta, sino en el despacho de quien elaboraba la ponencia. Bajo estos argumentos y aclaración fáctica, señor magistrado, entramos en materia y propiamente la excepción de improcedencia de acción. Concretamente, consideramos que hay una atipicidad absoluta, porque el hecho no constituye delito conforme lo hemos narrado y partimos su análisis a partir del tipo penal, señor magistrado. El tipo penal lo que dice específicamente es que el magistrado, bajo cualquier modalidad que solicite, directa o indirectamente, cualquier ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Esta defensa conoce perfectamente que este es un delito de peligro, señor magistrado. No es un delito de resultado. Es decir, para la defensa sería sencillo decir y argumentar que, como el objetivo buscado por las partes era la confirmatoria y el resultado fue la nulidad, bajo la lógica de un delito de resultado, pues el tema estaría zanjado y no tendríamos mayor aspecto que argumentar o alegar. Sin embargo, como este es un delito de peligro, el propio tipo penal se encarga de hacer la precisión con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Es decir, esto debe guardar correspondencia con lo que las partes supuestamente le habrían encomendado a cambio de la dádiva del paseo en yate, a cambio de mi patrocinado. Entonces, si revisamos el tipo penal, señor magistrado, el sujeto activo, conforme a la jurisprudencia, conforme a la doctrina uniforme, lo que se exige es que el sujeto activo tenga una calidad especial. Es decir, una calidad específicamente de influir en una decisión y que a partir de esa influencia, efectivamente, se genere esa ventaja, ese beneficio. Bajo esa lógica, señor magistrado, si es que se trataba, voy a decirlo en términos muy coloquiales y con el respeto de los otros magistrados quienes se integraban en su momento en esa sala, si la lógica supuesta era corromperlos, pues corromper solamente a una persona, aun cuando tuviera la calidad de presidenta, no es suficiente, porque en todo caso había un ponente y había otra magistrada que eventualmente podía tener un criterio distinto. Bajo esa lógica muy sencilla, y reitero con el mayor de los respetos, por una colegiatura y por un órgano jurisdiccional propiamente dicho, la corrupción o el acto corrupto debió haberse dado contra los tres a efectos de obtener ese beneficio. Eso no se dio, señor magistrado. En el supuesto negado que mi patrocinada habría pedido el supuesto paseo en yate, pues en todo caso
esa calidad especial no basta con que sea magistrado, sino además que tenga esa posibilidad de finalmente dirimir una decisión. Y ese no era el caso, señor magistrado. Por eso es que el comportamiento típico o el comportamiento no es típico porque no guarda correspondencia con la calidad de un sujeto activo. Reitero, no basta con que sea magistrado, sino además que tenga ese poder o esa calidad especial de poder decidir finalmente esa causa. Pero ¿cómo quedó? 2 a favor de nulidad y 1 voto en contra o a favor de la confirmatoria. Entonces, estamos frente a una decisión colegiada, por lo que, reiteramos, la conducta como sujeto activo no puede configurarse. En cuanto al bien jurídico tutelado, señor magistrado, lo que se protege es la imparcialidad propiamente. ¿Qué es lo que se tiene en este hecho concreto? Que efectivamente, otra vez, yendo simplemente al resultado, lo que buscaban era la confirmatoria. Sin embargo, si revisa uno la sentencia de apelación, es una sentencia debidamente motivada, es una sentencia debidamente y acorde en respeto al debido proceso. No existe ningún argumento que posteriormente se haya accionado contra dicho recurso. Por el contrario, la nulidad fue acatada y tan es así que incluso el proceso posteriormente siguió su curso. Por lo tanto, tampoco se ha visto o verificado la vulneración de algún bien jurídico tutelado. Le queda 1 minuto, doctora. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Respecto a la finalidad de influir, solamente Fiscalía tiene 2 comunicaciones, las que he hecho referencia del 5 de enero del año 2018, hacen menciones a las demoras en la emisión de la sentencia. Sin embargo, esto tampoco, como ya lo aclaré, se debe si no hay una justificación expresa. El ponente era el doctor Saúl Beltrán. No existe una conversación, señor magistrado, para que pueda subsumirse en el tipo penal propiamente, a efectos de que alguno de los otros magistrados señale que mi patrocinada conversó, trató de influir o trató de señalar cuál era el sentido de la votación. Eso no existe, absolutamente nada de ello. Y bueno, se va a poder verificar, por ejemplo, lo que mencionaba de esta llamada del 5 de enero de 2018. Y termino con esto, señor magistrado, a efectos de tener 1 minuto adicional, a efectos de ser respetuoso con el tiempo. La jurisprudencia, por ejemplo, a partir de una apelación 20-2017, resolviendo un acto o un caso de fondo, donde se analizan, por ejemplo, llamadas, ya se ha determinado que la sola llamada no determina un acto de corrupción. En este caso concreto, las llamadas incluso ni siquiera son con mi patrocinada, es decir, Fiscalía tiene una serie de comunicaciones interceptadas, transcritas en la carpeta. ¿Hay alguna donde mi patrocinada converse con alguno de los señores? Ninguna, señor magistrado. Incluso lo que existe son reclamos al señor Walter Ríos, porque supuestamente en tesis de Fiscalía, pues estos señores habían hablado con el señor Walter Ríos para que éste sea quien puede interceder con mi patrocinada. ¿Hay algún elemento de convicción de esto? Ninguno, señor magistrado. Y esto es importante porque justamente a efectos de la tipicidad, lo que va a poder demostrar es que efectivamente no se configura el tipo penal. Lo único que ha hecho, con el mayor respeto de la Fiscalía, es simple y llanamente generar duda. Y a partir de esa generación de duda es que existió una investigación y ya cuando estamos en una acusación, ni siquiera el factum puede subsumirse en el tipo penal. Por estos argumentos, señor magistrado, esta defensa solicita que se declare fundada esta excepción de improcedencia de acción, dado que el factum no puede subsumirse en el tipo penal imputado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la defensa del señor León Montenegro. Primero por la improcedencia de acción y luego de la prescripción, doctor. Deme un segundo, señor juez, por favor. Ya, tiene 20 minutos también. Sí, va a ser muy breve, la verdad, mi participación. No va a requerir más de 10 minutos, doctor. Perfecto. Señor juez, nosotros también hemos planteado una excepción de improcedencia de acción respecto
a dos hechos que le imputan a mi cliente, que es el hecho 1 y el hecho 2. Aquí existiría una atipicidad relativa de la conducta en el cliente en grado de cómplice. Respecto al hecho 1, la imputación de fiscalía se centra en que el señor Montenegro habría cooperado de manera necesaria con Walter Ríos Montalvo. Aquí le unía un vínculo de amistad, en ese entonces presidente de la Corte de Justicia del Callao, a fungir es decir, León Montenegro, intermediario entre y el investigado Dante José Mandiotti Castro, transmitiéndole a por encargo de Walter Ríos Montalvo las solicitudes donativos. Entre paréntesis, la Fiscalía ha puesto que el elemento corruptor habría sido trofeos deportivos que fueron obsequiados, acá han puesto por, pero debe ser para Walter Ríos Montalvo en un campeonato que fue dominado jornadas de confraternidad de la familia judicial Chalaca, a cambio de que esta persona, es decir, Walter Ríos, en su condición de presidente de la Corte del Callao, intercede en el expediente 657-2008. Es decir, señor juez, lo que aquí estaría indicando la Fiscalía, que el encuentro, este supuesto encuentro, habría ocurrido, dice la Fiscalía en su acusación, el 5 de diciembre del 2017, donde habría concurrido el señor León Montenegro, conjuntamente con el señor Mandiotti Castro, a la oficina o al despacho del señor Walter Ríos Montalvos, donde ahí se habría solicitado, solicitó, es decir, Walter Ríos Montalvo habría solicitado donativos, que es estas copas de trofeos, al señor Dante Mandiotti Castro. Si esto es así, señor juez, lo que aquí habría que analizar, ¿cuál es el aporte que el señor León Montenegro, en su calidad de cómplice, había aportado a este presunto delito de tráfico de influencia? Si el hecho de la reunión que indica Fiscalía en la acusación fue el 5 de diciembre del 2017, donde se habría ofrecido este medio corruptor, es decir, ya los actos postconsumativos, porque al 5 de diciembre de 2017 ya esta conducta de tráfico de influencias se habría consumado con la solicitud o el ofrecimiento, es decir, los actos postconsumativos al 5 de diciembre serían conductas atípicas, serían conductas postconsumativas que se le están imputando al señor León Montenegro. Estas conductas serían atípicos, no pasibles de una sanción penal. Ahora bien, eso es, señor juez, respecto al hecho 1, porque aquí la Fiscalía lo único que ha indicado es que el señor León Montenegro con el señor Mandiotti habían concurrido al despacho del señor del señor Walter Ríos Montalvo el 5 de diciembre, y ahí se habría supuestamente ofrecido este donativo de trofeos. Entonces, ese sería el aporte, que mi cliente fue conjuntamente con el señor Mandiotti al despacho del señor Walter Ríos. Vuelvo y lo repito, del 5 de diciembre hacia adelante, todas comunicaciones que la Fiscalía ha incorporado en esta acusación serían ya hechos o actos postconsumativos que no calificarían como un aporte, toda vez que este aporte se habría consumado el 5 de diciembre del 2017. Eso sería, señor juez, respecto al primer hecho. Y respecto al segundo hecho, señor juez, cuando usted vea la imputación que la Fiscalía ha realizado a mi cliente, va a apreciar un tema crucial. Porque, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, se imputa a León Montenegro haber cooperado de manera necesaria con Walter Ríos Montalvos, con quien le une un vínculo de amistad, en ese entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al fugir de intermediario entre y el investigado, Dante José Mandiotti Castro, transmitiéndole a por encargo de Walter Ríos Montalvo las solicitudes de donativos. Ojo, señor juez, solamente aquí se habla solicitud de donativo. Lo que tenemos que ver, lo que tenemos que apreciar aquí, señor juez, es cuál es el elemento o el medio corruptor que habla Fiscalía respecto a este hecho 2. Fiscalía, cuando usted analice la imputación, Fiscalía no lo ha desarrollado como sí lo desarrolla en el hecho 1. Por lo tanto, señor juez, si en una imputación no se ha definido el medio corruptor, esta conducta sería una conducta totalmente atípica. Y esto
Hay reiterada jurisprudencia, señor juez, yo no voy a citar ninguna, ya usted lo conoce más que nosotros. Por lo tanto, señor juez, al no existir el elemento corrupción descrito en la imputación de mi cliente, esta conducta adolecería de un elemento central del tipo penal de tráfico de influencias, por lo tanto sería una conducta no pasible de sanción penal. Eso es todo lo que tengo que decir respecto a la excepción de improcedencia de acción de estos dos hechos que se le imputan a mi cliente. Y respecto a la excepción de prescripción, señor juez, se ha analizado mejor esta excepción que se había planteado en su oportunidad, y en este momento la defensa del señor León Montenegro va a desistirse de dicha excepción. Concluyo, señor juez. Ok, gracias. Entonces solamente tenemos excepción de improcedencia de acción. Correcto. Ok, gracias. Doctora Cuba tiene el uso de la palabra para su réplica. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público solicita que se declare infundadas las excepciones propuestas por las defensas técnicas de los acusados. En mérito a los fundamentos que paso a detallar. Inicialmente me voy a referir a la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de la acusada Irma Estrella. En ese sentido, señor magistrado, la defensa plantea una excepción de improcedencia de acción. La Fiscalía solicita que el mismo sea declarado infundado. Como bien conocemos, señor magistrado, la excepción de improcedencia de acción se configura o acontece cuando el suceso no se adecua a la hipótesis crítica establecida en el dispositivo legal, ¿no? En el caso de autos, la defensa técnica de la acusada Irma Estrella ha señalado que está solicitando la excepción de improcedencia de acción por una atipicidad absoluta. En ese sentido, señor magistrado, la Fiscalía rechaza esta línea argumentativa, toda vez que, tal como aparece detallado en el requerimiento acusatorio escrito, la Fiscalía ha cumplido con señalar la conducta atribuida a la acusada y los elementos críticos que conforman la misma. La defensa de la acusada Irma Estrella ha señalado en su alocución una serie de situaciones referidos a situaciones de probanza, como si la Fiscalía en este estadio tendría que haber acreditado o probado determinadas situaciones que no acontecen verificar en el estadio de una excepción de improcedencia de acción, toda vez que en esta no se puede analizar la prueba en absoluto. Se trata de una adecuación de la conducta hacia lo establecido en el dispositivo legal. Ahora bien, es de precisar, señor magistrado, que tal como se tiene de la acusación escrita, el delito se configura, el delito de cohecho pasivo específico que se atribuye a la acusada, se configura cuando el agente solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Es así que se tiene que en el caso de autos, el tipo penal se perfecciona independientemente de que lo que se solicitó o fue requerido se haga realidad, o pese a que el funcionario o servidor público que recibió realmente lo solicitado o procurado no resuelve el asunto de acuerdo con lo que se comprometió al solicitar la dádiva a la corte, toda vez que este es un delito de mera actividad. Bajo esa línea de argumentación, los argumentos de la defensa señalados en la línea de que no se confirmó la sentencia de primera instancia que fue declarada fundada, sino que se declaró la nulidad, o de que en ese sentido y por tanto no habría delito, quedan descartados porque claramente estamos ante un supuesto de un delito de mera actividad. Basta con que se produzcan los verbos rectores atribuidos por la Fiscalía, que en este caso es que el agente solicitó la dádiva, en este caso el paseo en yate, e independientemente de que se haya producido o no la consecuencia o resultado, porque reiteramos, la lesión al bien jurídico se ha producido tratándose de un delito de mera actividad, por lo cual esta argumentación de la defensa técnica de la acusada debe ser desestimada. Ahora bien, la defensa técnica también señala que en este caso no se puede atribuir
la conducta atribuida por la Fiscalía sería típica, toda vez de que no existen audios, ha señalado, en los que sean comunicaciones de ella con alguno de los investigados, que los audios son de terceras personas. Al respecto, señor magistrado, es de precisar que no existe la obligación de que existan audios de la corrupción. En el caso, porque precisamente los actos de corrupción son actos de clandestinidad. En el caso de autos, lo que sí existe son suficientes elementos de convicción que permiten establecer una causa probable a la Fiscalía de que efectivamente el acto de corrupción se produjo. ¿Y cuáles son los elementos de convicción que permiten establecer esto? Pues entre ellos tenemos básicamente las propias declaraciones que ya hemos hecho referencia en sesiones anteriores de el propio Walter Ríos Montalvo, del propio Mandriotti y de la propia acusada. La propia acusada señala, la defensa señala el día de hoy que ella nunca ha negado haberse reunido con Mandriotti. Es cierto, pero aun cuando lo hubiera negado, la Fiscalía a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones ha podido establecer que Dante Mandriotti estuvo en la corte y se reunió con la señora Irma Flores Tella Campo. Y se reunieron porque ella sí lo reconoce en su declaración y conversaron sobre muchos temas, dentro de ellos las aspiraciones del señor Mandriotti como gobernador. Fueron varios minutos de conversación. Ella misma ha reconocido en su declaración que también el señor Mandriotti le habló sobre este expediente, sobre el expediente que tiene que ver con la empresa de su hermano, que es el asunto que estaba sometido a la competencia de la magistrada. Entonces, señor magistrado, no es que tiene que existir un audio, o sea, independientemente de que existe el audio o no, los demás elementos de condición permiten establecer, y las comunicaciones entre el señor Mandriotti y el señor León son totalmente explícitas sobre cómo se estaba traficando y cómo el propio Mandriotti se comunicó con la jueza y ella le pidió el paseo en yate. ¿Qué quiere sostener ahora que eso no es verdad? Será materia de probancia. La defensa asumirá una cuestión de probancia en el estadio correspondiente, y allí verificaremos, pero en este momento los elementos de convicción arrojan esa situación, señor magistrado. Ahora bien, el expediente, que era el asunto sometido a la competencia de la acusada Estrella Cama, es un expediente en el que ella era la presidenta de la sala que iba a resolver en segunda instancia, y que efectivamente resolvió. Es más, de los elementos de convicción de las declaraciones del señor Walter Ríos Montalvo se puede apreciar que efectivamente él incluso señala que en algunas otras oportunidades se habían producido actos de corrupción con dicha magistrada. Entonces, señor juez, lo señalado por la defensa, independientemente de lo antes explicitado, no se ajusta a una excepción de atipicidad absoluta. La conducta atribuida por el Ministerio Público encuadra desde el punto de vista de dogmático en los elementos del tipo exigidos por el delito de cohecho pasivo específico. Ahora bien, también es de precisar, señor magistrado, que cuando se advirtió, la defensa también señala la existencia de un audio en el que Mandriotti le señala a León Montenegro que no habría acontecido, que se habría, ese mismo día 5 de enero del 2018, había concurrido al despacho de la jueza, había conversado con ella, y esta le había señalado del paseo en yate. Circunstancias como cuestionamientos hacía, porque Dante Mandriotti señala, miró el expediente y me dijo que todavía no habían resuelto, que iban a resolver. Entonces, señor magistrado, no puede ser suficiente para sostener de que no era posible que ella pudiera incurrir en la tipicidad de la conducta. Fundamentos por los cuales, señor magistrado, reiteramos y solicitamos que la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica de la acusada Estrella Cama sea declarada infundada. Ahora bien, en relación a la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica del acusado
León Montenegro. Al respecto debemos señalar lo siguiente. La defensa técnica señala que la conducta del acusado tampoco encuadraría en el tipo penal, toda vez que se le atribuye de transmitir las solicitudes de donativo y que en ese sentido el momento de la consumación, que la norma no castiga la participación de los cómplices en los actos postconsumativos. Al respecto, señor, debemos señalar que la posición de la defensa técnica no se adecua a la imputación fiscal señalada en el requerimiento acusatorio, toda vez que, tal como se puede advertir del requerimiento acusatorio escrito, el 5 de diciembre del 2017 se llevó a cabo la vista de la causa del expediente 657-2008, que era específicamente de prescripción adquisitiva, seguido por la empresa Pesquera Capricornio S.A., que era la empresa del hermano de Dante Mandriotti. Ese mismo día, Víctor Maximiliano León Montenegro y Dante José Mandriotti efectuaron las coordinaciones para su encuentro y posterior reunión con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo. Es así que, efectivamente, ese día se produjo una reunión de los dos acusados, Mandriotti y León Montenegro, con el presidente de la Corte, Walter Benigno Ríos Montalvo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues efectivamente, por parte de Mandriotti, solicitar que instigar a Walter Ríos, ¿no? Para que, invocando sus influencias reales, influyera sobre los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao en segunda instancia que tenían a su cargo el referido expediente. Efectivamente, también eso es en relación al hecho 1. Y en el hecho 2, igualmente, la participación del acusado Víctor Maximiliano León Montenegro es siempre activa, concurriendo con Dante José Mandriotti Castro a las reuniones que éste tenía con Walter Benigno Ríos Montalvo. Es decir, adicionalmente a las acciones que la Fiscalía señala sobre cómo Víctor Maximiliano León Montenegro participó en la recepción y en la entrega de los trofeos para el campeonato de la Corte Superior de Justicia del Callao, también hay una participación activa descrita por la Fiscalía a lo largo de las imputaciones y de los hechos narrados, en las que se advierte que el accionar de Víctor Maximiliano León Montenegro fue en todo momento estar presente en las tratativas entre Dante José Mandriotti y Walter Benigno Ríos Montalvo. Bajo esa línea de argumentación, señor magistrado, se tiene que la Fiscalía le ha imputado a León Montenegro la comisión del ilícito de tráfico de influencias agravado a título de cómplice, porque su conducta efectivamente favoreció la realización de los actos delictuales en las formas y circunstancias en las que aparece ampliamente descrito en el requerimiento acusatorio y en la imputación fiscal. Siendo así, señor magistrado, se puede advertir que no concurre un supuesto de atipicidad de la conducta, sino por el contrario, estas se encuentran encuadradas dentro de lo que corresponde al tipo penal establecido en el tráfico de influencias, que a tenor de requerimiento estricto de la Fiscalía se tiene que, este es el hecho 1 y el hecho 2, en el hecho 1 en el que se pidieron los trofeos y en el hecho 2 que se pide el almuerzo en el restaurante Cabos y el paseo en yate, han sido detallados por la Fiscalía como un delito continuado de tráfico de influencias agravadas, donde específicamente la participación de León Montenegro a título de cómplice ha sido señalado desde los momentos de las reuniones iniciales donde se hicieron las tratativas y se habría realizado el delito de tráfico de influencias. Bajo esa línea de argumentación, señor magistrado, considera la Fiscalía que los fundamentos definidos por las defensas de la defensa técnica del señor León Montenegro no son acogidos y la excepción de improcedencia de acción también debe ser declarada infundada. Gracias, señor. Gracias, doctora. Opinión de la Procuraduría, por favor. Señor magistrado, brevemente respecto a la excepción de improcedencia planteada por la defensa del señor León Montenegro,
perdón, de la excepción planteada por la defensa de Irma Estrella, ¿no? Podemos verificar, señor magistrado, que señala la defensa de que serían 3 los supuestos magistrados que tendrían la decisión, ¿no?, de decidir a favor de lo que había solicitado, ¿no?, a favor de Irma Estrella. Sin embargo, pues, la misma defensa nos señala que estamos ante un delito de peligro, no un delito de resultado. Y lo que tipifica en todo caso el tipo penal es, ¿no?, el hecho de la solicitud y no del resultado, que vendría a ser lo que favorecería a su patrocinada. En ese sentido solicitamos muy respetuosamente que se declare infundado el pedido de excepción de improcedencia, ¿no? Respecto a la excepción planteada por la defensa del señor León Montenegro, ¿no?, nos adherimos a lo que ya ha señalado la la representante del Ministerio Público en todos sus extremos, por lo cual también solicitamos que se declare infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Janco, tiene el uso de la palabra por 7 minutos para su dúplica. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Voy a empezar con el correlato señalado por Fiscalía. Y en principio, señor magistrado, es importante tener en cuenta algo que aparentemente ya ha sido además señalado reiteradamente por la doctrina y la jurisprudencia. El delito de cohecho, señor magistrado, es un delito especialísimo. Es decir, no basta con ser meramente funcionario servidor público para ser agente delictivo, sino además que este funcionario público, en este caso, debe tener esa capacidad de poder, en este caso, como señala el propio tipo penal, tener la finalidad perseguida. Es decir, el agente delictivo va a sobornar al funcionario, pero no a cualquier funcionario. Valga un ejemplo muy sencillo: si yo soborno a un portero y este es servidor público, evidentemente no puede ser calificado como un soborno porque este servidor público no tendrá la capacidad de decisión sobre un hecho concreto. Ese es el análisis sencillo que está presentando esta defensa. Si en el supuesto negado de que hubo un pedido de soborno por una de las magistradas, cuando el colegiado está integrado por 3, evidentemente esa finalidad buscada en todo caso no va a lograr tal fin. Y eso no desnaturaliza de ninguna manera que estemos frente a un delito de resultado de mera actividad. Esta defensa ha sido muy clara en señalar que efectivamente es un delito de mera actividad. Ahora bien, señor magistrado, Fiscalía lo que dice es que el hecho se adecúa al tipo penal, que lo que ha hecho es subsumir y analizar. Sin embargo, lo que está haciendo simple y llanamente es un análisis literal. Magistrado o funcionario público, simplemente una reunión, pero en ningún momento ha señalado, señor magistrado, un elemento de convicción que diga la palabra yate expresada de mi patrocinada. Es decir, y otro ejemplo, simplemente en aras de aclarar la causa y con el respeto de su despacho. Si yo un día en la Corte Suprema, tras un informe, me encuentro con usted en la puerta, procederé a saludarlo cordialmente y eso no significa un acto de corrupción. Eso es lo que está pasando sencillamente en este caso, señor magistrado. Ese es el hecho que ha sido objeto de investigación y ahora pretende ser objeto de un juicio oral. Seguidamente, Fiscalía dice, la defensa está señalando situaciones de probanza y esto habrá que determinarlo si existió o no dádiva en el juicio oral. Señor magistrado, otra vez con el mayor respeto de la Fiscalía. Ese es un facilismo fáctico. ¿Cuál es ese elemento de convicción que está sustentando esta subsunción en el hecho típico? Eso es lo que está pidiendo esta defensa. No estamos diciendo, acá tenemos prueba, valore prueba. Lo que estamos señalando es que simple y llanamente por las cualidades del sujeto activo, el bien jurídico, estos hechos no configuran el tipo penal. En la literalidad, reiteramos, es una funcionaria pública, claro que sí,
¿iba a decidir una sentencia? Claro que sí. Entonces ya estamos hablando de una subsunción en absoluto, señor magistrado. Por eso es que esta defensa habla de una tipicidad absoluta del tipo penal. Finalmente, Fiscalía señala que los actos de corrupción son actos de clandestinidad, no tiene que existir una llamada entre mi patrocinada y los agentes delictivos, pero otra vez, estamos simplemente en generalidades. Lo que existe en este caso, señor magistrado, es algo sin precedentes. Fiscalía lo único que ha hecho es generar duda. Es decir, como hubo una reunión o una conversación, entonces hay algo dudoso y a partir de eso investiguemos. Y eso no puede permitirse, señor magistrado. Eso claramente está vulnerando la presunción de inocencia. Un hecho investigado, un hecho que se pretende ir a juicio porque simplemente se generó duda a partir de un saludo. Cuando todos los elementos de convicción lo que demuestran es que, por ejemplo, en el fundamento 10º de la sentencia objeto de apelación, se dice todos los detalles por los cuales esta sentencia, es decir, todos los motivos, todos los fundamentos por los cuales esta sentencia está siendo declarada nula. Es decir, tampoco es que fuera una sentencia, como señalé en su momento, sin fundamento alguno. Y finalmente, señor magistrado, el ponente de esta sentencia fue el doctor Saúl Beltrán, pero lo más importante, la asistenta, la doctora Vianney, quien elaboró el borrador de esta sentencia, también concurrió a la investigación y declaró absolutamente lo que estamos señalando a efectos de corroborar que nunca recibió presión o algún tipo de parte de mi patrocinante. Por estos argumentos, señor magistrado, reiteramos que se declare fundada la excepción deducida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Cacique también tiene 7 minutos. Gracias, señor juez. Señor juez, nuevamente tenemos que partir de un hecho. ¿Cuándo se produjo el hecho consumativo del delito de tráfico de influencia? En el primer hecho habría sido el 5 de diciembre del 2017. En el segundo hecho habría sido entre agosto y septiembre de 2017. Cuando usted revise la imputación, porque eso es lo que tiene que revisar para definir esta excepción, usted va a revisar y se va a dar con la sorpresa de que lo que Fiscalía indica que el aporte que había realizado mi cliente en calidad de cómplices, que habría transmitido, dice, a por encargo de Walter Ríos, a significa al señor José Mandiotti, una solicitud de donativo. Pero es contradictorio eso porque en la misma imputación se dice que hubo reuniones donde estuvieron las 3 personas. ¿Qué 3 personas? El señor José Mandiotti, el señor Walter Ríos y el señor Víctor León, donde el señor Mandiotti le habría ofrecido un donativo al señor Walter Ríos. Entonces, ¿cómo es esa imputación que mi cliente había transmitido la solicitud de donativo a Walter Ríos? Es un contrasentido. Ahora, los hechos preparatorios que supuestamente se le imputaría a mi cliente es que él concurrió conjuntamente con el señor Mandiotti al despacho del señor Ríos. Ese habría sido el aporte del cómplice. Y si la consumación se dio en el primer hecho, el 5 de diciembre del 2017, los hechos postconsumativos, es decir, las llamadas telefónicas, comunicaciones que habría tenido mi cliente con el señor Walter Ríos y el señor Mandiotti, serían un hecho posterior. Ya se habría consumado el delito, el presunto delito del 5 de diciembre del 2017 respecto al hecho 1. Y respecto al hecho 2, Fiscalía no nos ha dicho cuál es el elemento o el medio corruptor de esta imputación segunda. Porque cuando yo le he puesto la lámina, usted simplemente habla de un donativo, pero ¿cuál es ese donativo que supuestamente se habría realizado en el hecho 2? Y es la misma figura, el hecho 1 con el hecho 2. Si el hecho consumativo se dio entre agosto y septiembre, porque así la Fiscalía habla de la acusación, todos los actos de esa temporalidad del tiempo ya serían un hecho postconsumativo, que no tiene relevancia penal respecto a mi cliente, por la calidad de cómplice que se le imputa a la Fiscalía. Entonces, si lo estamos imputando a esta persona y lo queremos llevar a juicio solamente por haber ido al despacho con el señor Mandiotti, al despacho del señor Ríos, con el señor Mandiotti, esa sería la conducta, o sea, ese sería un aporte supuesto del cómplice. Haber concurrido conjuntamente con esta persona, el señor Mandiotti, al despacho del señor Walter Ríos, porque es ahí donde esta persona directamente le habría ofrecido ambos donativos al señor Walter Ríos Montalvo. Entonces, eso sería la conducta, señor juez, que usted tendría que analizar
y nosotros reiteramos que aquí hay una atipicidad de la conducta. Respecto al hecho 1, son actos poco sumativos, y respecto al hecho 2, no existe el elemento corruptor, que la Fiscalía no lo ha indicado en su requerimiento acusatorio. Concluyó. ¿Concluyó, doctor? Sí, concluye. Ya, gracias. Doctora Cuba, para terminar. Su micro, doctora, su micro. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha, señor juez? De acuerdo. Sobre la excepción planteada, sobre la réplica realizada por la defensa técnica de la señora Irma Estrella, debemos precisar que efectivamente el donativo que atribuye la Fiscalía, esto es del paseo en yate, sale de las versiones del acusado Manduriotti a través de las comunicaciones que tuvo con el señor León Montenegro. Ahora, este paseo en yate no es una cuestión que indistintamente se puede haber señalado. Lo que pasa es que el hermano del señor Manduriotti, que tenía el proceso judicial, tenía efectivamente un yate, era socio del club de yates, y estos tipos de paseos a magistrados ya se habían producido con anterioridad, tal como está señalado en el requerimiento acusatorio en los elementos de convicción. Se habían llevado a pasear al juez supremo en Nostroza, y Walter Ríos también estaba pidiendo unos paseos, él con otros magistrados, en los yates. Es decir, la línea de argumentación de la Fiscalía encuentra varios elementos de argumentación sobre lo que señala. Ahora bien, señor magistrado, tal como se tiene y ha referido también el Ministerio Público, cuando se declaró nula la sentencia de primera instancia, pero obvio, hay que precisarlo, cuando la sala declara nula la sentencia, también confirmó la resolución número 49 en el extremo que declaraba infundada la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Es decir, ya había zanjado, cerrado el tema de una excepción, y esa cuestión también es importante tener en consideración. ¿Por qué? Porque si uno revisa los audios que se produjeron posteriores a esto, claramente las comunicaciones que se producen entre Dante José Mandriotti y León Montenegro después de que se emite el fallo, nos permiten establecer qué es lo que estaba pasando y por qué lo señalado por la defensa no encuentra correlato, porque después de esto se producen estas comunicaciones entre ambos, y allí precisamente Maximiliano León Montenegro le dijo a Mandriotti que ese tema le dijo literal, de repente es una nulidad, alguna cuestión, han buscado alguna falla, no para que empiece de nuevo, para que la subsanen debe ser, para que el juez la subsane, hay que acelerarlo nomás. De donde entonces, señor magistrado, se puede advertir cómo operaba la situación. Ahora bien, insistimos en que la conducta atribuida por el Ministerio Público a la acusada Irma Estrella sí se subsume en el tipo penal. Efectivamente, ella era el juez de la causa que iba a resolver en segunda instancia el expediente judicial sobre el interés que se motivaba. Y eso es un dato objetivo. Ahora bien, fundamentos por los cuales reiteramos que la excepción sea declarada infundada. Ahora bien, en relación a lo señalado por la defensa técnica del señor León Montenegro, debemos precisar que el Ministerio Público ha esgrimido en su requerimiento acusatorio escrito, en el caso del hecho 2 por tráfico de influencias agravado, ha precisado que la dádiva en esta segunda situación era el almuerzo en Cabo Restaurante del Puerto y el paseo en yate. De tal manera, y también aparece precisada cuál es la conducta que se atribuye a título de cómplice, a la que ya me he referido durante mi primera locución, por lo cual la conducta sí se encuentra adecuada al tipo penal que la Fiscalía atribuye a
Víctor Maximiliano León Montenegro a título de cómplice en el delito de tráfico de influencias agravadas. Fundamentos por los cuales reiteramos el pedido de que las excepciones deducidas sean declaradas infundadas. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Concha, ¿algo más que agregar? Pues, señor magistrado, solicitamos, nos ratificamos en los argumentos y expuestos y solicitamos que se declaren infundados ambos pedidos de excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias. Gracias. Habiendo escuchado los fundamentos de las excepciones de improcedencia de acción interpuestos por las defensas de la señora Estrella Cama y León Montenegro, quienes solicitan se declare fundada, y de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes solicitan se declare infundada, se va a programar la próxima sesión, la sesión 4, para el día lunes 12 de agosto a las 10 de la mañana, donde se van a resolver las excepciones. Lunes 12 de agosto, 10 de la mañana. Están notificados. Siendo las 16 y 17 se concluye la presente sesión. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Permiso. Buenas tardes con todos, gracias. Gracias, permiso con todos.